buenos días a todos desde Castelldefels y para toda el habla hispana. Estamos aquí, agradezco mucho vuestra presencia. Veo ahora en el panel que somos 350 personas aproximadamente y os damos las gracias en nombre de Sara y Eva, que ahora las presentaremos cuando empiecen sus participaciones. Os damos las gracias por seguir aquí después de esta breve pausa publicitaria que hemos hecho. En esta mesa redonda, que como decía Xavi llevarían de mesa redonda, no lo es porque de redonda no tiene nada, esperamos que haya muchas preguntas al final y nuestro título, amigos conocidos y saludados de la seguridad alimentaria, ya tiene un poco de, digamos, de miga, pero sobre todo los títulos que estuvimos pactando con Sara y con Eva, que tuvimos un largo debate online, ¿no? Y hicimos reuniones online, pero también por correo electrónico, buscar los subtítulos para las diferentes presentaciones. Elegimos al final un poco de títulos de cine. O sea que nuestras actrices de hoy van a tener que dar la talla porque el tema va a ser cinematografía. Tenemos así la prevención, la historia interminable con Eva Tolosa y luego la prevención, historia interminable con Eva Tolosa y luego la intervención, misión imposible. Ya veremos cómo evoluciona esto. Y nada, soy Dani Jiménez, responsable de gestión de conocimiento de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Lo que vamos a hacer hoy es gestión de conocimiento también, pero fuera de la Agencia de Salud Pública, gracias a Intram, gracias a Bioser, gracias a las empresas que estáis haciendo este foro de debate, donde en definitiva estamos gestionando conocimiento. Yo sin más prolegómenos, yo creo que ya vamos a dar, como he visto que se acumulaba un poco de retraso en la anterior y no quiero castigar luego a los siguientes, vamos a empezar enseguida y vamos a empezar con Sara Bouvet, con Eva Tolosa. Ya te había cambiado el orden, Sara ya estaba mirándome con esa cara de odio, de no me hagas esto, por favor, pero esto es el cine siempre tiene que tener giros de estos dramáticos que hacen estas cosas. Nada, pues Eva Tolosa es ya una conocida nuestra, sobre todo en la Agencia de Salud Pública. Ella es la responsable de planes y programas de control y trabaja en el Servicio de Vigilancia y Control Alimentaria y Alertas de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Eva, ostras, es que la cosa va por ahí. Si esto fuese una cocina de estas guay, de estas que nos cobran mucho cuando vamos y que comemos muy bien, ¿qué es lo que se ha cocido durante la pandemia? ¿Qué se ha cocinado? ¿Qué se ha elaborado? ¿Ha habido brotes? ¿Ha habido alertas? ¿Ha habido incidencias? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Entonces, Eva, yo te dejo ya para que tú empieces tus 10 minutos. Ya sabes que te avisaré cruelmente si te excedes en el tiempo, que no pasará seguro. Y adelante cuando quieras, Eva. De acuerdo. Voy a compartir pantalla. ¿Se visualiza bien? Sí, perfecto. Yo lo estoy De viendo acuerdo, bien. pues venga, voy a intentar ajustarme al máximo a los 10 minutos para no retrasar las siguientes exposiciones. Bueno, en principio, sobre todo agradecer la oportunidad de poder participar en este foro, ¿no? Y sobre todo en esta mesa redonda. Y bueno, tal y como ha dicho Dani, el título, ¿no?, de mi intervención se centra básicamente en el concepto de la prevención. La prevención entendida como el conjunto, ¿no?, de actividades que se llevan a cabo dentro de una industria alimentaria con el principal objetivo de, sobre todo, minimizar o intentar evitar, ¿no?, o disminuir la presencia de un peligro que esté asociado a un alimento y que pueda suponer luego un riesgo para el consumidor final. En este sentido, bueno, yo lo que diría, ¿no?, es que la prevención es un elemento clave dentro de la industria alimentaria y esta prevención o las actividades no preventivas que se lleven a cabo deben formar parte del día a día y deben ser unas actividades que se lleven a cabo de una manera muy constante y permanente a lo largo de la actividad de la industria. Antes de centrarnos, ¿no?, en las diversas actividades de prevención que se pueden llevar a cabo, creo que es muy importante que se pueda analizar, ¿no?, y que se conozcan sobre todo
los datos relativos a aquellos aspectos que pueden afectar a la seguridad alimentaria. Y en este sentido, por ejemplo, pues bueno, tenemos la información relacionada con las alertas que se han podido ir notificando y que se han tenido que ir gestionando tanto a nivel europeo como a nivel nacional como a nivel autonómico. Y también es muy importante que nos podamos fijar en los datos epidemiológicos. O sea, debemos saber cuáles son los principales brotes de toxinfecciones alimentarias que se han producido en los últimos años. Y no solo conocer el número de brotes, sino sobre todo poder identificar cuáles han sido las causas que los han motivado. Por lo tanto, todo esto, esta información general, al final lo que nos ayuda, ¿no?, es a poder identificar y conocer quiénes son nuestros amigos, ¿no?, o estos saludados de la seguridad alimentaria. Sobre todo, siempre nos preocupan los peligros microbiológicos, ¿no? Y aquí yo creo que nadie se sorprende cuando ya ponemos el ranking de estos principales 4 agentes, ¿no?, conocidos ya por todos. Pero sin embargo, aparte de estos, hay otros, ¿no?, que nos deben interesar también, como pueden ser la histamina, norovirus, los parásitos como por ejemplo el anisakis o las biotoxinas marinas. Y no solo centrarnos en estos peligros biológicos, ¿no?, que son los que, como ya he dicho, quizás nos preocupan un poquito más, sino también tener en cuenta otros peligros, ¿no?, como pueden ser los químicos o los físicos, que también hay que tenerlos en consideración. Por lo tanto, como veis, ¿no?, podíamos ir aumentando este círculo de amistades, ¿no?, de seguridad alimentaria, que bueno, que es importante conocerlas, ¿no? Y no solo nos tenemos que centrar en poder identificar, ¿no?, o poner nombre y apellido a estos amigos, sino que es muy importante que también tengamos a disposición, ¿no?, que tengamos facilidad para consultar información científica, información técnica, de cómo abordar o cómo tratar estos peligros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues una herramienta de mucha utilidad es consultiva, ¿no?, el mapa de peligros alimentarios, en el cual pues se da muchísima información relacionada con los distintos peligros asociados a los alimentos, ¿no?, y que nos puede ser de mucha utilidad a la hora de saber cómo enfocar o cómo gestionar cada uno de estos peligros. Si ya nos centramos, bueno, al final es eso, toda esta información lo que nos tiene que ayudar sobre todo es a focalizar y a saber cuáles son los principales riesgos, ¿no?, que nos van a afectar en función de la tipología de alimento que estamos produciendo y sobre todo a dirigir estas actividades preventivas. Ya si nos centramos en el conjunto, ¿no?, de todas las acciones preventivas que se pueden llevar a cabo a nivel de una industria alimentaria, a mí me gustaría sobre todo destacar algunos aspectos relacionados con estas 3 que he identificado, ¿no?, la formación, proveedores y la trazabilidad. En cuanto a la formación, bueno, la formación no es voluntaria. Es verdad que, bueno, a veces se detecta en función de qué sector pues, un importante desconocimiento del marco legal, ¿no?, que regula la formación. Sí que nos falta, ¿no?, quizá una formación reglada, un marco normativo que establezca, ¿no?, cuáles son o que regule cuáles son las especificaciones o los requisitos necesarios relativos a la formación de cara a los manipuladores de los alimentos. Pero lo que nos tiene que quedar muy claro es que ya el 852 dentro del paquete de higiene establece de una manera muy evidente, muy clara, ¿no?, que el operador económico tiene la obligación de diseñar y de implantar un plan de formación. La experiencia no compensa la falta de conocimientos técnicos. Es muy importante que ya el 852 ya establece, ¿no?, que la formación específica que se debe proporcionar a los manipuladores tiene que estar muy dirigida a la actividad concreta que desarrolla dentro de la industria alimentaria. Y en este sentido, no nos tenemos que conformar con que el manipulador sepa hacer las cosas bien. Hay que dar un paso adelante y hay que formar a este manipulador de cuáles son los riesgos que pueden estar asociados, ¿no?, a su fase de producción y al alimento que tiene entre manos y sobre todo también darle los conocimientos básicos para que pueda evitarlos, ¿no?, y pueda realizar las acciones que sean necesarias para intentar prevenir la presencia de este peligro. El tamaño, la tipología, los recursos que se destinen por parte de las empresas a la formación no deben condicionar o no deben limitar esta formación. Por lo tanto, siempre debe haber este mínimo material formativo, ¿no?,
o esta obligación de formar en conceptos básicos a estos manipuladores, sobre todo en aspectos de prácticas de higiene y de inocuidad de los alimentos. Y por último, también destacar muchísimo la importancia, ¿no?, del papel del responsable de autocontrol o de la aplicación de las guías de buenas prácticas, ¿no?, que bueno, como personal, ¿no?, que realiza una tarea muy concreta, la importancia de que también reciba esta formación muy específica para que pueda llevar a cabo su tarea de forma más adecuada posible. Si hablamos de los proveedores, pues bueno, es importante tener en cuenta, ¿no?, que no solo el peligro está en nuestro establecimiento, sino que bueno, el concepto de la granja a la mesa pues pone en evidencia que muchas veces el peligro puede originarse en la producción primaria, ¿no? Y esto, pues, de hecho, ya se ha puesto de manifiesto en algunas alertas, y lo que nos tiene que alertar es en el hecho de que debemos, ¿no?, prestar muchísima atención a la calidad de la materia primera. Por lo tanto, hay que exigir las máximas garantías de calidad al proveedor, y esto es un elemento clave, sobre todo cuando el tipo de alimento que producimos en la industria alimentaria es un alimento de máximo riesgo, ¿no?, como por ejemplo podrían ser los alimentos listos para el consumo. Por lo tanto, muchísima importancia a tener claras cuáles son las especificaciones de compra que vamos a exigir a estos proveedores para tener las máximas garantías de que el material que nos entra, la materia primera, es de máxima calidad. Como se dice, sobre todo teniendo en cuenta un poco, pues eso, la tipología de producto, el uso que se le haga, etcétera. Y no solo quedarnos con exigir a estos proveedores estas exigencias, ¿no?, estas especificaciones de compra, sino también poder dar un paso adelante y a nivel de recepción de esta materia primera llevar a cabo una serie de autocontroles, ¿no?, y de comprobaciones que al final nos permitan comprobar no solo que el proveedor nos facilite aquello que nosotros le estamos exigiendo, sino que este producto nos llega con esta calidad. Y no solo quedarnos con, por ejemplo, ¿no?, con el mirar la temperatura o mirar visualmente el producto que llegue en buenas condiciones, sino que tenemos que apostar, ¿no?, cada vez más por realizar controles microbiológicos de estas materias primeras, sobre todo en lo que he dicho, ¿no?, cuando estas materias van a ser destinadas para alimentos que tienen importantes riesgos. Y en cuanto a la trazabilidad, ¿qué decir? Bueno, sabéis, ¿no?, que dentro del prerequisito de trazabilidad es necesario, para poder gestionar en el caso de que haya una alerta, la retirada del producto, tener este procedimiento de gestión de incidencias, donde el máximo objetivo de este procedimiento es que esta retirada o recuperación del producto sea rápida y eficaz, ¿eh? Me podéis decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la prevención, ¿no? Porque de hecho ya esto es lo que tenemos que hacer cuando tenemos la alerta encima y tenemos que preocuparnos de retirar este producto. Bueno, pues desde el punto de vista de la prevención yo creo que es muy importante insistir, ¿no?, o recomendar que no solo nos tenemos que quedar con disponer de este plan de gestión, sino que es muy importante hacer ejercicios prácticos, ¿no?, hacer simulacros que nos puedan garantizar, pues eso, que en el momento, ¿no?, en el que pueda pasar un problema sepamos actuar y tengamos margen de reacción, porque muchas veces nos encontramos, pues eso, que sí que tenemos el procedimiento descrito, pero ahora de verdad, y cuando todos son prisas y todos son, pues eso, ¿no?, nervios, nos damos cuenta de que el sistema tiene errores. Por lo tanto, muy importante poder hacer estas pruebas para poder detectar dónde tenemos los fallos, los puntos débiles, qué debemos mejorar, etc. Y bueno, ya por último, es un tema que ya ha salido en la primera mesa, ¿no?, nuestro nuevo compañero, ¿no? Durante este año hemos tenido que hacer frente a la COVID. Como ya se ha dicho, no existen evidencias de que los alimentos transmitan este virus. Pero bueno, yo lo que destacaría es eso, la industria no se ha detenido. Y esto ha sido, pues bueno, muy importante, sobre todo, como hemos dicho, en el primer mes y medio, ¿no?, donde había muchísima preocupación por si tendríamos alimentos o no. Pero bueno, yo lo que creo es eso, que el hecho de que la industria alimentaria, a diferencia de otros sectores, ya tuviera interiorizados y tuviera incorporadas muchos de los aspectos preventivos y de controles que se han establecido para poder prevenir la COVID,
ha sido parte del éxito, ¿no? Y bueno, volver a repetir lo que ya he dicho, la prevención y las acciones preventivas llevadas a cabo a nivel de industria alimentaria son un elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria. Y bueno, no he controlado el tiempo, Dani, no sé, pero ya doy paso a la siguiente. A ver, sí que lo has controlado, lo has hecho muy bien. La historia interminable no ha terminado porque luego en el turno de preguntas podrás continuar. Eh, a mí personalmente me ha gustado tu fina ironía, esta de este conjunto de amistades o el nuevo compañero. Pero bien, vamos ya, que estamos muy bien de tiempo, vamos ya con Sara Bover. Sara Bover, por favor, ya puedes abrir tu cámara. Sara es investigadora, responsable del programa de funcionalidad y seguridad alimentaria del Instituto de Recerca Tecnología Agroalimentaria. Trabaja en Monells, en Girona, y está centrada su actividad en investigación en la mejora de seguridad y calidad microbiológica de los alimentos. Es miembro del panel BioHAS de la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, es decir, la EFSA, y del Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, del AXA. Veo que seguís muchísimos aquí, está muy bien, 350 personas, muchas gracias por seguir. Y Sara, cuando quieras, empieza la intervención, misión imposible. Perfecto, muchas gracias, Dani. ¿Se ve bien la presentación y se me oye bien? Sí, se te ve bien y la presentación yo la veo correcta. Perfecto. Bueno, pues como veis, la contribución que espero poder dar es que la intervención es una misión posible, ¿eh? Y así lo hemos intentado poner a nivel gráfico en el título, con lo que a nivel de cinematografía hemos tenido que pensar un poco en esta película, porque realmente va a ser una tarea, pues va a suponer un reto, ¿no? Y está suponiendo un reto. Bien, pues como hemos constatado hasta ahora, veo que no me pasa ahora el mouse. La industria alimentaria pues, ha podido y ha sabido adaptarse a las formas de trabajo que ha exigido la crisis, en muy buena parte porque para mitigar los riesgos biológicos asociados a los alimentos está habituada a trabajar con unos estándares de higiene que además durante este tiempo incluso los ha reforzado. Sin embargo, la higiene es una condición necesaria, muy importante, pero no es suficiente para la garantía de la seguridad alimentaria, y viendo las notificaciones del RAF de este último año se constata que los peligros de antes de la pandemia, los conocidos, ¿no? No sé si amigos, pero los conocidos, pues siguen dando problemas. Los peligros biológicos siguen teniendo una presencia mayoritaria en las notificaciones. Respecto a la situación del año anterior y de los años anteriores, por ejemplo, Salmonella no ha variado las notificaciones con relación a este peligro. Y respecto a Listeria monocitógenes, que es un patógeno estrechamente relacionado con los procedimientos de higiene, incluso ha visto incrementado a lo largo del año el número de notificaciones. Pero es que además han tomado relevancia o más relevancia de la que tenían hasta ahora otros aspectos de los que también se derivan otros retos adicionales de seguridad alimentaria. Y aquí listados destaco algunos de los resultados de estudios muy recientes en relación a los cambios en los hábitos de compra, consumo y preparación de los alimentos que han tenido los consumidores y que pueden tener consecuencias directas, en algunos casos para bien, a favor de la protección de la salud, pero en otras no tanto, pues implican un incremento en el riesgo en relación a la seguridad alimentaria y podrían incluso ser factores de reemergencia de estos peligros ya conocidos. Bien, en el contexto actual, incluido en el de la pandemia, en el ámbito de la seguridad microbiológica de los alimentos, se usa este concepto de objetivo de seguridad alimentaria para definir el nivel de peligro en un alimento en el momento de consumo que proporciona el nivel adecuado de protección de la salud de los consumidores, de la salud. Y este es el nivel que se utiliza como base para establecer la legislación alimentaria en cuanto a criterios microbiológicos de seguridad que deben cumplirse hasta fin de vida útil, que es cuando se consumen estos alimentos. Y en este marco, el análisis de producto final por parte de los operadores económicos o por los controles oficiales constituye un procedimiento de verificación, es decir, una evaluación forense a posteriori, y como tal constituye
una parte del sistema de gestión de seguridad alimentaria que, aunque importante y necesaria, es relativamente pequeña. Y es pequeña en el sentido que el análisis del producto final, incluso cuando se utiliza el método analítico sensible, específico y validado, tiene una gran limitación derivada de los planes de muestreo, por lo que la no detección de los patógenos proporciona una confianza relativamente baja. Y en este punto me gustaría recomendar este documento de la FAO-OMS en el que se explica de forma muy entendible las limitaciones de estos planes de muestreo. Así pues, en este marco, la garantía de seguridad alimentaria, Eva lo ha explicado perfectamente, pasa por controlar los peligros a través de un enfoque preventivo. Y a mí me gustaría añadir que además, y sobre todo, desde una perspectiva proactiva, y además de minimizar los niveles iniciales, previniendo la contaminación, la recontaminación o la contaminación cruzada gracias a los planes de prerequisitos genéricos de control de proveedores, de limpieza y desinfección, agua, manipuladores, etcétera, se requiere diseñar estrategias de intervención con medidas de control específicas para producto y proceso productivo que vayan encaminadas a, por una parte, eliminar o reducir, si es posible, los niveles de peligro mediante tratamientos de letalidad. Y no solo con tecnologías muy eficaces que permiten niveles de esterilización y pasteurización, sino también tenemos que tener en cuenta que hay otros procedimientos importantes en este sentido, como serían, por ejemplo, desinfección de vegetales, procedimientos o protocolos de fermentación y maduración de embutidos. Todos estos son estrategias clave para patógenos en los que, por su elevada infectividad, se aplica la tolerancia cero. Es necesario aplicar la tolerancia cero, como es el caso de Salmonella o E. coli enteropatógeno. Evitar los fenómenos que supongan un incremento en el nivel de peligro a un nivel aceptable por encima del objetivo de seguridad alimentaria, en el caso de que el patógeno puede crecer, también es otro aspecto muy importante, y esto requiere, por ejemplo, ajustar formulaciones o procesos de fermentación, maduración, secado, acidificación, que modifiquen las características intrínsecas de la matriz alimentaria, pero también el tipo de envasado. Y juntamente con esto, gestionar muy bien, ajustar muy bien el tiempo de vida útil que se le da al producto con estas características y, como exige la legislación, teniendo en cuenta las condiciones razonablemente previsibles de temperatura de conservación por parte del consumidor, que no siempre es la más óptima. Se trata de no dar tiempo al patógeno porque en caso de que pueda crecer, alcance niveles superiores al establecido como objetivo de seguridad alimentaria. Y estas medidas son especialmente importantes en los patógenos en que no es tan relevante la presencia, sino el crecimiento, como Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Clostridium botulinum o Staphylococcus aureus. La diversidad de los sistemas productivos, de los productos, de los canales de distribución y del comportamiento del consumidor, que además varía a lo largo del tiempo, hace que la seguridad alimentaria por tradición ya no sea suficiente y se requiera una seguridad alimentaria por diseño que necesita de una evaluación cuantitativa, de una validación de la eficacia de las estrategias de intervención para demostrar que cumplen con los requerimientos, para priorizar aquellas que son más eficaces, para seleccionar alternativas que tengan una eficacia por lo menos equivalente, pero que además nos permitan satisfacer las demandas del mercado y de los retos que vengan de futuro. Y por lo tanto se trata de conocer el impacto que las medidas de control que aplicamos a nivel operacional puedan tener en términos de protección de la salud del consumidor, es decir, en cuánto disminuyen el riesgo de contraer toxinfecciones alimentarias gracias a la aplicación de estas medidas a nivel de producción y comercialización de los alimentos. En este sentido, se trata de complementar las estrategias clásicas de control de peligros con enfoques basados en el riesgo que sustenten la priorización de acciones de prevención y de intervención. Y para ilustrar el valor añadido en las ventajas de este enfoque basado en el riesgo, voy a presentar brevemente los resultados de una evaluación de riesgos realizada en el ámbito de Listeria monocytogenes en productos cárnicos cocidos que, tras la cocción, se exponen a una potencial contaminación durante el loncheado y o envasado y que, debido a sus características, favorecen generalmente el crecimiento de Listeria monocytogenes. En este estudio se estimó que la incidencia de listeriosis por el consumo de este tipo de productos era, este es un estudio hecho en Australia, era de 43 casos al año. Si tomamos este valor como el valor de referencia, el 100% de riesgo,
la aplicación de medidas preventivas orientadas a disminuir la presencia de Listeria monocitógenes, mejorando los procesos de higiene, bajando a un 66% o hasta un 90% la prevalencia, se conseguiría reducir la incidencia de listeriosis a más de la mitad o más de o hasta unos 9 casos al año. Y esto se traduce en una reducción del riesgo que no siempre es lineal en términos cuantitativos en comparación con la eficacia de esta estrategia. Vemos así la importancia que tienen las medidas preventivas para evitar la presencia, pero también se evidencia que hay margen de mejora, al menos para aquellos casos en que el producto contaminado no se ha detectado. En este sentido, si se aplican medidas de control orientadas a inhibir, a minimizar el potencial de crecimiento, podríamos reducir el riesgo quizá a un 15%, ¿no? Y estas estrategias pasan por formular con antimicrobianos o para a reducir, ajustar la vida útil para evitar que el potencial de crecimiento sea excesivo. Y por último, si se aplican los llamados tratamientos post-letalidad para inactivar, para matar el microorganismo patógeno, para reducir los niveles de contaminación, incluso con tan solo 2 logaritmos de reducción, conseguimos reducir el riesgo relativo varios órdenes de magnitud, más de 100 veces. Bien, pues este tipo de estudios y de evaluaciones de riesgo podrían ser la fórmula, las bases científicas para justificar y documentar alegaciones de seguridad para informar a los consumidores, especialmente a los más vulnerables. Seguramente esto requeriría un cambio cultural por parte de los consumidores, pero probablemente esto sería el tema de otra mesa redonda. Y nada más por mi parte, muchas gracias por la atención y bueno, espero que haga el debate podamos hablar más del tema. Muchas gracias, Sara, muchas gracias. Desde luego parece ser que no es suficiente con la prevención, ¿no? Y hay que ir a por la intervención. Por favor, Eva, si quieres abrir la cámara. Lo habéis hecho tan bien que habéis conseguido incrementar la audiencia. Estaba mirando ahora y veo que ya hay 352 personas. Intenta superarlo, Miquel, intenta superar este nivel de atención que tenemos ahora. Bien, os recuerdo que podéis hacer preguntas. Hay un sitio aquí, yo lo tengo en inglés, pero hay un sitio de preguntas y respuestas y allá podéis poner vuestras preguntas. Yo tengo ya una, primero para Eva y otra para Sara. Eva, tú que estás, no la veo yo ahora, Eva, ¿ha abierto su cámara? ¿La veis? Yo no la estoy viendo. Eva, por favor. Bueno, y si no, no pasa nada, porque le paso la pregunta a Sara rápidamente, pero así, con una facilidad brutal. Sí, estoy viendo que ahora Eva está intentando entrar. Bueno, le paso una pregunta mientras tanto a Sara. Sara, ¿hasta qué punto el consumidor entendería este tipo de alegaciones? Venga, respóndeme. ¿Hay experiencias en otros países? Responde, por favor. Bueno, probablemente es un tema cultural, por eso también he dejado el último comentario. No sé si en nuestro ámbito, en el ámbito europeo o incluso en el ámbito mediterráneo, estaríamos preparados para entender este tipo de mensajes, que siempre se busca lo positivo y sin querer ninguna mala interpretación, se intenta esconder lo que no es tan positivo, ¿no? No sé, la verdad es que no sé, deberíamos hacer un estudio probablemente a nivel de consumidores, a nivel social, si esto podría ser, pero sí que es verdad que hay experiencias en otros países y la imagen que he enseñado es precisamente de la empresa que estuvo implicada en el brote de listeriosis más grande conocido en el mundo, el de Sudáfrica, y que después de arreglar la situación, demostrar que de los errores se aprende, ha entrado fuerte y ha entrado con un sistema muy mejorado de producción en términos de seguridad alimentaria. Y lo mismo ocurre en otros ámbitos como en Estados Unidos, que también incluso la legislación está contemplando la posibilidad de estas alegaciones siempre y cuando se sustenten con estudios de validación fehacientes y robustos. Muy bien, muy interesante, muy buena respuesta. Creo que a la audiencia le habrá quedado claro también. Veo, hemos recuperado a Eva. Eva, no te veíamos, está ya preocupada. Igual ha sido porque he dicho lo de la audiencia, que se ha incrementado enormemente. Habéis conseguido que vaya aumentando, hay mucha presión. Eva, tú que estás en la Agencia de Salud Pública de Cataluña,
y que conoces el mundo de los inspectores de salud pública, obviamente. ¿Cómo reacciona un inspector cuando una empresa comunica que ha detectado un incumplimiento en cuanto a criterios microbiológicos? ¿Cómo crees que reacciona? Porque obviamente habrá diferentes reacciones. ¿Cómo crees tú que reacciona? Bueno, en principio el hecho de que ya haya esta comunicación por parte del operador económico ya activa, ¿no? No las alarmas, ¿no? Pero sí que los mecanismos de comprobación y de verificación. Por lo tanto, bueno, en cuanto se tiene la constatación de que ha podido haber algún problema, es muy importante poder realizar toda una serie de comprobaciones y exigir no solo el resultado, ¿no?, de esta muestra, sino sobre todo la implicación que ha tenido el operador económico en cómo gestionar este resultado no conforme, qué es lo que ha hecho en relación al producto afectado y que es, ¿no?, lo prioritario, lo más urgente, sobre todo para poder garantizar esta seguridad alimentaria y el hecho de poder tener acotado este producto y que no afecte al consumidor, sino también poder, ¿no?, investigar cuál ha podido ser la causa de este problema y dónde está el foco o el punto, ¿no?, donde se debe aplicar pues estas medidas correctoras para que esto no vuelva a suceder. Muy bien, muchas gracias, Eva. Sara, Belén Barber nos pregunta qué tipo de tratamientos post-letalidad podrían ser. ¿Podéis poner algún ejemplo, por favor? Bueno, el tratamiento por excelencia en productos listos para el consumo, que por lo tanto antes de ser consumidos no van a sufrir ningún tratamiento que elimine patógenos, es tratamientos que permitan inactivar, matar microorganismos una vez el alimento ya está en el envase final. Y el tratamiento por excelencia, seguramente podremos hablar de altas presiones, pero no es el único. Se pueden utilizar tratamientos de posletalidad. Se llama posletalidad porque, por ejemplo, en el caso de productos cárnicos es el segundo tratamiento letal, pero podrían ser tratamientos incluso de primera letalidad, en este caso. Podrían ser pasteurizaciones o tratamientos, no sé si llegarían a niveles de pasteurización en la globalidad del producto, pero tratamientos de superficie, térmicos también, que no afectan a la totalidad de la matriz, por lo tanto no se ven afectadas las características organolépticas, pero sí que a nivel de superficie se consigue la eliminación, reducción hasta niveles aceptables de la contaminación que haya ocurrido a posteriori. Muy bien, Belén, en este le doy una opción más. Belén quiere precisar su pregunta y dice tratamientos térmicos dentro del envase, por ejemplo. Exacto, exacto. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Sergio Rovira, que nos saluda y agradece vuestra presentación, dice que actualmente, pregunta, no estoy seguro si es para ti, Sara, o para Eva. Yo creo que las dos podéis responder, pero ya me lo diréis ahora. Actualmente, ¿para qué productos elaborados sería conveniente realizar un mayor control de proveedores? ¿Qué creéis en vuestra opinión? Yo ya lo he dicho, alimentos listos para el consumo, o sea, son los que tienen máximo riesgo, ¿no? Yo creo que es muy importante, pues sobre todo en esto, en productos cárnicos, ¿no?, curados que se consumen directamente, en productos lácticos o quesos que se han elaborado pues con leche cruda y que son productos de máximo riesgo. No sé, sobre todo alimentos listos para el consumo. Es donde es prioritario y es muy necesario que la carga microbiana de la materia primera sea la mínima posible, ¿no?, para poder luego durante todo el proceso de elaboración pues bueno, acotar al máximo que el producto final pueda suponer un riesgo. Muy bien, muchas gracias. Os sigo recordando que tenemos un apartado de preguntas y respuestas y que tenemos que aprovechar la oportunidad de tener a estas dos personas, dos profesionales, no solo del mundo de la seguridad alimentaria, sino del mundo del cine, por los títulos que han puesto en sus presentaciones. Aprovecho para haceros una pregunta yo. Eva,
¿Cómo crees que reacciona un inspector cuando una empresa demuestra que nunca ha detectado un positivo por salmonela o por Listeria monocytogenes, por ejemplo? ¿Cómo crees que reaccionan los inspectores? Bueno, es cuestión de evaluar el conjunto, ¿no? Yo creo que un inspector, pues que habitualmente comprueba, ¿no? Hace las comprobaciones o el control oficial en esta industria, conoce muy bien la tipología de industria y la manera de trabajar de cada uno de los operadores. Lo que es un poco, ¿no? Cuesta creer, porque el riesgo cero no existe, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que en función un poco de la manera de trabajar del operador económico puede llegar a plantearse dudas, ¿no? De que realmente esto sea así. Y bueno, a nivel de control oficial tenemos toda la potestad para poder realizar en los casos que consideremos necesario analíticas, ¿no? Para poder comprobar si realmente bueno, los resultados coinciden o no. De hecho, ¿no? Ya nos hemos encontrado en algunos planes reforzados que estamos haciendo motivados por estas últimas alertas, ¿no? Que de salmonela, por ejemplo, en producto cárnico crudo curado. En estos programas de refuerzo que hemos hecho, en los que estamos cogiendo una serie de muestras, ¿no? Paralelo a la toma de muestras de la empresa, pues a veces ya nos estamos encontrando que los resultados no coinciden, ¿no? Por lo tanto, es muy importante en estos casos poder estudiar, ¿no? O dar un paso más adelante y ver qué es lo que está pasando, qué está el problema. Y, no sé, lanzar una lanza, ¿no? De que no tiene que dar miedo de comunicar no conformidades, al revés, ¿no? Creo que hay que ser valientes, la realidad es la que es, ya somos muy conscientes de que el riesgo cero no existe y por lo tanto lo que tenemos que tener son suficientes mecanismos y herramientas como para poder, delante de un positivo, poder poner las medidas necesarias, ¿no? Para que esto al final pues implique el mínimo riesgo posible. Pero bueno, sobre todo esto, no tiene que dar miedo a la industria alimentaria el poder notificar o poder decir que hay resultados positivos, siempre y cuando se actúe en consecuencia, ¿no? Bien, gracias, Eva. Ahora vamos a ver si podemos generar una conversación entre vosotras dos, gracias a Elena Beltrán, que nos ha introducido una reflexión. Ella os saluda y os agradece las presentaciones, pero a ver cómo lo veis y cómo podéis tener una conversación sobre este tema. Ella dice que me ha parecido curioso que Eva mencione a los aditivos como amenaza no microbiológica y que Sara los considere un método de control. Entonces, en su reflexión, Elena dice, debemos ser capaces de comunicar a los consumidores que los aditivos son seguros, a las dosis establecidas, obviamente, y necesarios para minimizar gracias. No sé si queréis tener una conversación o quieres precisar algo, Eva, porque te alude más directamente, porque parece ser que has mencionado como amenaza. ¿Qué podéis decirnos las dos sobre esta reflexión de Elena Beltrán? Bueno, yo el hecho de ponerlo como un peligro sobre todo va enfocado al uso de aditivos pues, que no estén permitidos, ¿no? Que se utilicen en dosis no adecuadas. El enfoque es este, ¿eh? No el hecho de que los aditivos nos puedan inducir, ¿no? Pues a esta duda, ¿no? Simplemente la mención de que los aditivos están y existen, se pueden utilizar, pero sobre todo eso, el riesgo o el peligro que puede implicar utilizar unos aditivos en dosis no adecuadas o que no corresponden. Sara, ¿quieres añadir? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y luego lanzar esta lanza en favor de la industria que intenta utilizar todas las herramientas para producir alimentos de calidad, pero además seguros, que es la obligación, ¿no? Es un deber incluso con la sociedad. El debate que empieza o que pone sobre la mesa Elena es un debate, el eterno debate de los últimos años en que parece que piden o que se buscan milagros, ¿no? Lo más fresco posible, mínimamente procesados, sin aditivos.
pero es que además para hacer frente a las necesidades logísticas de la vida moderna, pues con una vida útil extendida, que esté en la nevera para cuando además, ¿no?, como que queremos satisfacer nuestras ganas de comer algún tipo de alimento, pues que ya esté allí. Todo esto es muy complicado de gestionar y probablemente aquí la ciencia, las ciencias sociales, la psicología, la percepción del consumidor y buscar las herramientas, porque ¿será que no hemos hecho desde diferentes perspectivas, desde la autoridad competente que también tiene los mecanismos de comunicación, las empresas que están comunicando perfectamente, los organismos de investigación y universidades que estamos haciendo transferencia y divulgando? ¿Será que no hemos explicado lo seguros que son y que se pueden utilizar sin ningún problema si se respetan las dosis y si se utilizan para lo que se necesita? Si los mecanismos de educación, los mecanismos de información que hemos estado utilizando hasta ahora no han conseguido nuestro objetivo, quizá lo que tenemos que plantear es buscar herramientas de otras disciplinas que capten la percepción y que capten el comportamiento del consumidor y puedan bueno, llegar de una forma más efectiva a transmitir este mensaje, ¿no?, y revertir esta percepción de miedo frente a este tipo de productos en favor de que estas estrategias van a favor de la salud, protegen la salud cuando quieren todo lo demás. Al final es la balanza riesgo-beneficio, también se tiene que saber comunicar. Muchas gracias, Eva y Sara. Eva, respecto a lo que has comentado, lo ponen aquí, tanto en el chat que tenemos de panelistas como en alguna pregunta, respecto a lo que has comentado de que la industria tendría que ser capaz de comunicar los resultados positivos o los posibles errores en el sistema de calidad. ¿Crees que, bueno, y va a las dos, yo creo, la pregunta, ¿creéis que el consumidor está preparado para entenderlo? ¿O cómo creéis que se lo tomaría si se hace una comunicación a estos efectos? Va para las dos, ¿eh? Si queréis digo quién responde, yo directamente, Eva. Bueno, yo creo que es lo mismo que ha comentado Sara antes, ¿no?, con todo este tema de la información. Al final es generar confianza, ¿no? Y yo creo que la confianza está sobre todo, no en el hecho de que podamos decir que, de hecho, bueno, cuando hay una alerta ya se pone de manifiesto, ¿no?, que hay un alimento con un problema y por lo tanto se retira. Por lo tanto, yo creo que toda la información, ¿no?, y la transparencia, ¿no?, este concepto tan de moda hoy en día, al final lo que debe generar es confianza, ¿no?, a todos los niveles. Y yo creo que, bueno, es importante que se conozcan, ¿no?, los datos relativos a estos resultados, pero lo que es más importante, yo creo, para generar esta confianza es el hecho de que se actúe de una forma rápida, ¿no?, y se pongan soluciones a los problemas. Sara. Sara, ¿algo que añadir o discrepar? No, va por aquí va. Muy bien, me gusta la brevedad de Sara. Me gusta mucho. Pues como Sara es breve, ahora le voy a hacer una pregunta técnica que ha llegado vía el cuestionario que os recuerdo que hay para preguntas y respuestas. Sara, ¿cómo garantizar una adecuada validación en una pasteurización de platos preparados a conservar en temperaturas de refrigeración? ¿Cómo hacerlo? ¿Es suficiente control de curvas de temperatura en producto durante el proceso mediante sondas o hay algún método más avanzado y eficaz? No sé la última parte si va con segundas o no, la última parte de la pregunta. Bueno, quizás es mi tono, no va con segundas. He sido No. yo que quizás tengo un tono demasiado antena 3 y entonces me sale este punto, perdona. No hay ningún tono ni nada, he sido yo que... No. Bueno, de hecho actualmente el control, o sea, es decir, la monitorización en este sentido y verificación de las curvas de tiempo-temperatura es fundamental. Pero, siempre hay un pero, tendríamos que ver cómo se realiza esta monitorización y esta verificación, porque la validación es un proceso que debe hacerse a priori, antes de instaurar el procedimiento que va a ser de uso rutinario y de
de elaboración industrial. Y estas curvas tienen que responder, cuando hablamos de seguridad alimentaria, en el peor de los escenarios. Esto significa que tiene que responder al perfil térmico, a la curva tiempo-temperatura del punto frío, ¿no?, del punto crítico del alimento. Y una segunda parte es que esté colocado en el punto crítico del equipo, en las condiciones de máxima producción y de condiciones escenarios de peor posible. Es decir, plato preparado que entra en el equipo a temperatura más baja de lo que se podrá pensar que a nivel de comercialización o de producción industrial va a ser. ¿Esto qué requiere? No requiere analizar solo temperaturas, poner sondas y a ver qué pasa. Esto primero necesita un estudio del equipo, saber dónde está el punto frío, necesita un estudio del efecto el estudio de penetración del calor en el producto, y a partir de aquí ver si realmente este perfil térmico es el que se ajusta a los estándares, a los requerimientos de pasteurización. No vale en poner el set en el equipo y hacer algunos registros térmicos a ver si estamos llegando. Las diferencias entre el punto frío y otros puntos del equipo, o incluso un punto más caliente justo al lado de la salida de calor, es extremadamente elevada, de varios órdenes de magnitud. Muchas gracias. Aunque es técnica, la ponen en plural, la hace Gemma. ¿Qué opinión desde el punto de vista de tratamiento postletal tenéis del uso de bacteriófagos? Y los bacteriófagos son una tecnología que está siendo emergente. Según lo que tengo entendido, pues hay algunos ya autorizados. Desde nuestra experiencia, los bacteriófagos pueden ser útiles en algunos casos, pero es verdad que lo que requieren es un contacto muy directo. Entonces, a nivel de laboratorio, a nivel de estudios específicos, se demuestra que pueden ser válidos porque se hacen estudios en los que realmente se está consiguiendo este contacto con el patógeno. La dificultad viene en la aplicación comercial y rutinaria, cuando quizás el modo de aplicación no está tan controlado y bueno, las distribuciones de los patógenos son más heterogéneas. Bueno, quizá en comparación con otras tecnologías de posletalidad que son mucho más eficaces y efectivas en el sentido que conllevan las dos terminologías, pues igual habría opciones mejores. Pero todo dependerá de la situación. Muy bien. Eva, Cristina Turpin, o Turpin, no estoy seguro si lleva acento, perdona Cristina. Ahora son preguntas de estas que siempre salen, tanto a nivel de debate como de intentar buscar un consenso, ¿no? Pero pregunta si pensáis que para el consumidor es suficiente la información que hay en el etiquetado, si creéis que hay que hacer una formación siempre entre comillas, para el público consumidor, ya que insiste Cristina en que muchas alertas se dan en ámbito doméstico. Aquí José Juan, por ejemplo, he visto que en las preguntas, en el apartado de preguntas y comentarios que hay en la pestaña preguntas y respuestas, José Juan pone que quizás haya que corresponsabilizar al consumidor en términos de riesgo alimentario. Eva, ¿tú crees que hay que hacer, entre comillas, insisto, formación para el consumidor final? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que dedicar esfuerzos a eso, a informar y a clarificar, ¿no? A veces cosas, bueno, estos típicos, ¿no?, de los falsos mitos, este tipo de documentación que ayuda al final al consumidor final a entender, ¿no?, muchos de los términos o de los conceptos, ¿no?, que a veces son básicos, que para nosotros a lo mejor a nivel técnico pues es como muy claro, pero a nivel de consumidor yo creo que es muy importante trabajar en todo tipo de información. Y bueno, creo a nivel de l'ACSA, ¿no?, de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, en su web, se trabaja muchísimo en esta línea, en poder facilitar todo este tipo de información, sobre todo al consumidor. ¿Algo que añadir, Sara? Porque hemos llegado al final, ¿no? Escuchad, hemos llegado al final, muy puntuales. Muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchándonos, que sois un montón. Sobre todo, muchas gracias a Sara y a Eva por sintetizar
sintetizar en tan poco tiempo todas estas reflexiones. Se os ha notado desde mi punto de vista con ganas de comunicar. Yo lo he notado, espero que nuestra audiencia lo haya notado. Y sin más, lo que voy a deciros ahora es que hay una pausa de 10 minutos hasta las 11:25, donde empezaremos la siguiente mesa redonda, que por el título tiene que ser de calidad, porque obviamente de la gestión de la calidad a la calidad de la gestión tiene ya esta redundancia. Esperemos que aquí haya una mesa redonda también muy interesante. Estamos seguros que así será, porque nos consta que los ponentes son de mucho nivel y que el moderador también es un ya clásico moderador de estas sesiones. 10 minutos de pausa y os esperamos a las 11:25 en la tercera mesa redonda de la gestión de la calidad a la calidad de la gestión. Muchas gracias.